Cuando el Señor Jesús empieza su ministerio, ustedes se ponen a leer en los evangelios, yo sé que ya lo han leído muchos, y se da cuenta que Jesús no andaba haciendo milagros para que le siguieran ni nada. Su intención era que hacer discípulos del principio. Juan también, Juan el Bautista también hizo lo mismo. Si usted lee los evangelios, va a ver los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. ¿Qué significa la palabra discípulo? Algunos dicen que viene de la raíz de una palabra que es la disciplina, que eso quiere decir ese orden, ese seguimiento, pero la palabra discípulo quiere decir seguidor, alguien que sigue las enseñanzas de un maestro. Recuerde que al Señor Jesús lo llamaban maestro, es más, él le dijo, ¿por qué me llamáis maestro bueno? Lo llamaban rabí. La palabra rabí es la que usan los judíos para llamar a los maestros en la ley. Recuerde también que Jesús, cuando tenía 12 años, él ya conocía la Torá, ya se sentaba con los maestros de Israel, ¿no? Los escribas, los fariseos y todos estos estudiosos de la palabra. Cuando Jesús tenía 12 años, él ya se sentaba a hablar con ellos, a estudiar con ellos acerca de la palabra. En la cultura judía, creo que son los padres, y en esa época era así, no sé, me imagino que seguirá vigente, que eran los padres que enseñaban e instruían a su hijo en la Torá, que es más o menos los 5 primeros libros de la Biblia que nosotros conocemos como el Pentateuco, pero son otros libros más que ellos tienen, pero básicamente, digamos, el Pentateuco era la Torá. Entonces ellos tenían la obligación de enseñar la Torá de memoria. Cuando Abraham, los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, ellos hicieron la transmisión oral. O sea que todo lo que Isaac sabía acerca de Dios se le había enseñado a Abraham. Era su deber como padre, y eso sigue vigente. Son los padres que en verdad tenemos el deber de instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Que hagan, pues, hacer el devocional, que siempre animamos, enseñarles la palabra, estar pendiente que lean, pues, la palabra, estar instruyéndolos en eso. Y lo mismo hizo Isaac con Jacob, les enseñó también la palabra. Entonces, según los historiadores, debió ser literalmente José el que le enseñó la palabra a Jesús, aparte de que él era hijo de Dios y tenía, pues, el poder del Espíritu Santo, que fue engendrado por el Espíritu Santo, pero dicen que hubo una gran influencia de José para que Jesús fuera instruido en la palabra. Entonces, él era considerado un rabino y él empezó a hacer sus discípulos, o sea, aquellos que siguieran sus enseñanzas, su estilo de vida. Desde el principio que Jesús empieza su ministerio, él empieza a hacer discípulos, no creyentes. Ustedes saben que grandes multitudes, como la vamos a leer en Lucas, seguían al Señor. Muchos seguían al Señor. Dice que la palabra del Señor dice que él hizo muchos milagros, que no todos están registrados. Libertó al endemoniado Gadareno, resucitó hijos, o sea, hizo muchos milagros, pero la palabra del Señor nos enseña que no todos esos fueron discípulos de Jesús. Nos estamos situando, o sea, el hecho de que Dios te haga un milagro, el hecho de que Dios te conceda un trabajo, el hecho de que Dios haga cosas por ti, no implica de que tú seas un discípulo de Él. El discípulo es aquel que está dispuesto de manera voluntaria a aprender ¿de quién? De su maestro, a seguir su estilo de vida, a seguir sus enseñanzas. Como hemos estado explicando, el discípulo es tan importante porque es la persona a la cual Jesús le da potestad para poder establecer su reino aquí en la tierra. El reino de Dios no se establece con creyentes. El reino de Dios no se establece con aquellos que van de iglesia en iglesia buscando a ver quién les profetice o cuando Dios les hace un milagro de algo que ellos querían. No, el reino de Dios se establece a través de discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los discípulos son personas que deciden seguir las enseñanzas del maestro.
seguir su estilo de vida, lo que Él te dice, cómo debes vivir, o qué cosas debes hacer. Cuando Él llama a Pedro, le dice y a Andrés y a Jacobo, le dice, venid y os haré que pescadores de hombres. Dice que ellos dejaron sus redes. Usted lo puede leer en la palabra. Por eso, una característica, y vamos a estudiar varias características que tienen los discípulos y requisitos que se debe tener para ser discípulo del Señor Jesucristo, seguidor del Señor Jesucristo. Cuando usted va a acceder a una universidad o a un colegio, y sobre todo a una universidad de prestigio, hay unos requisitos para que usted tenga ese título académico de esa entidad, de esa universidad. Usted debe reunir, yo no sé si aquí todos hemos visto esas típicas pelis americanas en donde el jovencito se pone contento y feliz, o la jovencita, porque los aceptaron en la universidad que ellos querían. ¿Por qué? Porque cada universidad tiene unos requisitos de acceso, cada colegio tiene unos requisitos de acceso, y todos esos requisitos es para conservar, ¿qué? Para conservar el estatus, en algunos casos, para conservar el nivel de enseñanza que ellos mantienen. Entonces no reciben a todo mundo. Yo he escuchado de universidades que para recibir, por ejemplo, personas que vayan a estudiar derecho, tienen que haber hecho trabajo social desde los 17 años, o van a estudiar medicina, que demuestren que han hecho servicio comunitario, que han trabajado en yo no sé qué, y les ponen una cantidad de requisitos para admitirlos. Y pues hoy tengo que decirles que no es que sean requisitos como tal, pero sí son cosas que el Señor define que debe tener un discípulo de Él. Él lo pidió y fue honesto y le dijo, mira, este es como decir el estatus de discípulo, o lo que es necesario para ser discípulo de Jesús. Él lo explicó claramente, y por eso dijo, si alguno quiere. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús con esto? Que Él no obliga a nadie. Es si tú quieres. Tú puedes ir a la iglesia, desarrollar una relación con Dios, en donde yo voy para que Dios me conceda milagros, para que Dios me sane, o sane a mi hijo, o sane a mi marido, o me dé un trabajito, como algunos dicen, o me dé esto. Tú lo puedes hacer, pero eso no quiere decir que tú seas discípulo del Señor, porque como hemos dicho, tú vas a encontrar cantidades de milagros. Es más, algunos les hizo milagros y ellos le dijeron, déjame seguirte, y Él le dijo, no, ve y cuéntale a otros lo que yo hice contigo, pero no vas a ser mi discípulo. Entonces, cuando Dios nos escoge para ser sus discípulos, es un privilegio, es un honor, es una invitación que Él nos hace, y nosotros debemos aceptar esa invitación de manera voluntaria. Pero Él en su palabra nos dice cuáles son los requerimientos, o sea, qué es necesario para ser discípulo de Jesús.